¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes que están en este momento escuchando y viendo este video en este canal cristiano de la mano con Jesús. El día de hoy tenemos nosotros un tema interesante que trata de lo siguiente. Amén. Dependiendo de Dios es algo muy interesante porque en la medida que nosotros dependemos más de Dios, eso evidenciará el crecimiento espiritual que tenemos nosotros, porque cada vez vamos, digamos, o es una manera de decirnos, despercudiéndonos, dejando atrás el viejo hombre o la vieja mujer, las viejas costumbres, ¿no? El hombre no regenerado, lo vamos dejando atrás y vamos madurando en las cosas de Dios, y esto se puede notar con la dependencia que nosotros tenemos cada vez de Dios. Por eso el día de hoy el video dice dependiendo de Dios. Muy bien, Dios quiere que nosotros, sus hijos, dependamos de Él, y para eso nos dejó una recopilación de argumentos, de estatutos, de mandamientos en su palabra, o sea, en la Biblia, las cuales están disponibles para todos nosotros. En ella nosotros encontraremos toda la ayuda que necesitamos para afrontar situaciones en la vida, en esta vida y la venidera. O sea, en la palabra de Dios habla dos cosas. Habla sobre la vida, cómo debemos nosotros enfrentar situaciones en nuestra vida diaria, en este tiempo, en lo natural, pero también habla sobre una vida espiritual, o sea, después de que nosotros partamos de este mundo. Y eso debemos tenerlo nosotros muy claro. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que en la palabra de Dios nos habla de cómo debemos conducir nuestra vida en este tiempo. Y esto lo quiero aclarar porque hay gente que piensa que la Biblia solamente existe para el día que nosotros tengamos que dejar este mundo, pero no es así, no es así. Casualmente la palabra de Dios nos asesora a nosotros, los hijos de Dios, cómo debemos desempeñarnos durante nuestro paso por esta tierra, y eso es necesario que nosotros lo sepamos, aparte de que habla de la vida eterna con Dios, ¿no? Bueno, el punto principal es que Dios Todopoderoso desea que confiemos en Él bajo cualquier circunstancia. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, ¿no? Sean conocidas todas vuestras necesidades delante de Él, dice la palabra de Dios. Es necesario que nosotros confesemos a Él todo lo que nosotros necesitamos. Orad sin cesar, dice la Escritura. O sea, estar nosotros en todo momento en comunicación con Él y estar comentándole los problemas, las situaciones, las dificultades, las decisiones que nosotros vamos a tomar antes de dar ese paso trascendental o cualquier cosa que vayamos a hacer. La palabra de Dios dice: orad sin cesar, y que sean conocidas delante de Dios todas las necesidades que tenemos y que no nos afanemos por nada. Dice así la Escritura. Pero también dice algo interesante. Vayamos nosotros al Antiguo Testamento y acompáñenme a Proverbios. Vayan ustedes al libro de Proverbios, en el capítulo 3 y el verso 5. Dice así la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y cuidado, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y no solamente eso, sino que también dice la palabra de Dios que el corazón es el punto central del ser humano, ¿no? De él mana la vida, dice. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No solamente eso, sino que dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. En otras palabras, reconócelo en todas las cosas que tú haces, en tu andar, por donde tú vayas, donde tú estés, los lugares donde tú te encuentres por alguna razón. Anda y reconoce a Dios. Siempre consulta con Él en cada paso que des en tu vida. Tenlo siempre presente, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él te dará un sano juicio, Él te dará sabiduría, Él te dirá qué es lo que tienes que hacer. Eso es muy necesario. Entonces se ve ahí que uno depende de Dios. Estás dependiendo de Dios porque lo estás reconociendo en todos tus caminos para que Él te lleve por el camino correcto, por el camino de veredas rectas, dice ahí.
También dice más, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Atento, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En principio, no te apoyes en lo que tú crees que sabes, no pienses que tú sabes más que Dios, no creas que tú sabes mucho más que el Señor, en ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Tú no puedes saber más que Dios, Él es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, omnipresente. Es más, Él te creó a ti y a mí. No seas sabio en tu propia opinión, no pienses que tu opinión es lo último, no pienses que las opiniones que tú tienes son vastas y que no hay ni una palabra más después de eso. No es así. El Señor está diciendo, no seas sabio en tu propia opinión. Consulta con la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto de la situación en la que te encuentras? Al respecto de lo que tú vas a decidir, al respecto de cómo debes tú conducirte. Entonces dice, no seas sabio en tu propia opinión. Más bien dice ahí, teme a Jehová. Y ojo, dice también la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O sea, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Primero, ahí está también subrayando, apártate del mal. Hay cosas, hermanos, para las que usted no necesita orar, porque usted sabe cuando algo está mal. Entonces, únicamente apártese usted del mal. Apártese de las malas compañías, apártese de los malos consejos, apártese de personas malas, apártese de toda persona incrédula, apártese de ese tipo de gente. Y cuando digo que se aparte de las personas incrédulas, no quiero decirle que usted no vaya y le predique. A lo que me refiero es que si estas personas se están conduciendo de alguna manera y están yendo un camino equivocado, usted no lo siga, porque puede tener problemas. Entonces, apártese del mal. También dice el Señor, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Y esto es literal, hermano. Cuando dice será medicina a tu cuerpo, yo he visto cómo la palabra de Dios ha sanado a personas. Y no lo sana solamente de problemas físicos, sino también lo sana de enfermedades del alma. Hay gente que tiene el alma rota, hay gente que tiene problemas graves del alma y son sanados por la palabra de Dios. Y también son sanados físicamente. Yo he visto cómo desaparecen tumores, cómo son restablecidos huesos, tendones, gente que es liberada de enfermedades degenerativas, gente que es liberada en el espíritu y muchas otras cosas más sobrenaturales por medio de la palabra de Dios. Por eso le digo que esto es literal. No estoy hablando aquí de que dice la palabra de Dios y así será. No, es así, contundentemente. Yo le digo, es así, hermanos, así mismo sucede. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Sí, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y que obtiene la inteligencia. El Señor es bueno, hermanos. El Señor es bueno todo el tiempo. Así es que nosotros debemos tomar en cuenta todo esto y empezar a depender de Dios. Él no se va a equivocar en ningún momento. Siempre te dará lo mejor, o al menos lo que tú necesitas. Y también habla a quienes están con problemas o en un camino equivocado, porque su palabra nos transforma la vida. Su palabra nos transforma la vida literalmente. Si no, fíjense ustedes ahí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16 y el verso 9, dice el Señor, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El corazón del hombre piensa su camino. Uno plantea y piensa su camino, pero Jehová es el que va a enderezar los pasos de esa persona. Qué interesante, qué interesante. Y también quisiera recordarles lo siguiente. Recuerda, hermano, lo siguiente, ¿no? Que ustedes trabajan con nosotros cuando ustedes le dan like y también se suscriben a nuestro canal. No se olvide de eso, es muy importante. Amén. Muy bien. Dios nos ama con amor eterno y tan grande es su amor
que en ocasiones nos aclara lo que nosotros, nos dará lo que nosotros deseamos, sino lo que nosotros necesitamos. En ocasiones nosotros deseamos cosas que realmente no necesitamos o creemos que necesitamos. Entonces el Señor no nos dará lo que nosotros deseamos, pero sí lo que nosotros necesitamos. Tal vez nosotros en este tiempo estemos orando por algo que nosotros creemos que necesitamos y que el Señor no nos ha concedido todavía, pero en el tiempo tal vez terminemos orando al Señor y dándole gracias por aquello que no nos dio en el momento que nosotros pensamos que lo que nosotros deseábamos era lo mejor para nosotros, y eso no fue así. Y decimos después: Señor, gracias por no haber contestado a esa oración. Gracias porque no se hizo, o no hiciste tú, o no permitiste tú que tal o cual cosa pasara en ese tiempo, porque eso me hubiera hecho mucho daño. El Señor sabe lo que nosotros necesitamos y eso será mejor para nosotros, pero eso se cumplirá en la medida que nosotros apliquemos su palabra, o sea, la Escritura, a nuestra vida, ¿no? Entonces, si usted no aplica la Escritura, la palabra de Dios, a su vida, no puede ocurrir esto. Por eso es necesario que usted aplique la palabra a su vida. Por eso dice: pensamientos de bien y de paz tengo para vosotros, para que alcancéis el fin que deseáis. Yo digo, ¿cuál es el fin que usted desea? Bueno, el fin que yo deseo es hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el fin que usted desea como hijo o hija de Dios? ¿No será hacer la voluntad de Dios? El Señor Jesús mismo dijo: hágase tu voluntad. Entonces, el fin que todos nosotros deseamos es hacer la voluntad de Dios, pero esa voluntad no se va a cumplir si es que usted no pone en práctica, no pone por obra en su vida la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Y si usted tiene fe en los estatutos, en las promesas, en la palabra de Dios, entonces estoy convencido de que usted aplicará la palabra de Dios a su vida, porque el justo por la fe vivirá. Así que el ingrediente principal en las cosas de Dios será la fe, para que éstas ocurran. ¿Para qué? Para que la voluntad de Dios se haga en su vida. La fe cumple un papel preponderante. Fíjese lo que dice Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1 y el verso 6. Dice lo siguiente: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No puede recibir usted algo de Dios si usted no cree, si usted no tiene fe en su palabra. Estamos hablando de su palabra, no de fe en cualquier cosa, sino en su palabra, ¿no? Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, la madurez espiritual del cristiano se evidenciará en la medida que el cristiano, ¿no?, aplique la palabra de Dios en su vida, o viva bajo los estamentos y mandamientos de Dios. Hebreos nos dice lo siguiente, en el capítulo 5 y el verso 11, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Muy bien. Entonces estamos hablando de que aquellos que ya han alcanzado la madurez espiritual, aquellos que están guiados por Dios, son aquellos que han alcanzado madurez espiritual, que ya no es necesario que vuelvan a estar explicándole los rudimentos del principio de la fe, sino que ellos van más adelante. Ellos ya están caminando prácticamente solos, no están todavía como niños que hay que enseñarle: mira, esto es así y así y así, cuando ellos ya deben estar bien ejercitados. Por eso en Hebreos dice: acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué cosa está diciendo? Que no escuchaban la palabra de Dios, o al menos no la escuchaban con fe.
porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, ¿no? Está hablando que nosotros debemos ir progresando, hermanos, debemos ir adelantando, debemos ir caminando, debemos ir aplicando la palabra de Dios en nuestra vida para poder tener ya nosotros un discernimiento claro de lo que el Señor quiere para nosotros, conocer más de la Escritura, ¿no? Ustedes saben que la práctica hace al maestro, ¿no? Así que es necesario que eso ocurra. Estar en las manos de Dios será siempre el lugar más seguro y agradable, y aquel que sigue la voz y el mandamiento de Dios irá por buen camino. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? Fíjese usted, acompáñeme al libro de Salmos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 y el versículo 3. Dice lo siguiente: será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Eso pasa con aquel que ya es maduro en las cosas de la fe, que ya es maduro o va madurando cada vez más en las cosas del Espíritu, que es ¿quién confía en Dios para todo? Entonces, ¿cómo es esta persona? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. O sea, será una persona que le va bien, será una persona que es bendecida, será una persona que es guiada, será una persona que no tiene falta de nada porque el Señor lo protege, lo guía. Él es el que tiene siempre aguas, ¿no? Si fuera un árbol, está cerca del agua y el agua está nutriendo las raíces, está nutriendo al árbol, y sus hojas están bien fortalecidas porque no caen. Así es la persona que está guiada por Dios en todo momento. Dice también en el Nuevo Testamento, el libro de Lucas, en el capítulo 6 y el verso 46, dice lo siguiente: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Decía el Señor Jesucristo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra el cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina de aquella casa. Hermano, funde usted su vida sobre la roca, que los fundamentos de su vida sean los fundamentos de Dios, que el caminar en su vida sea de acuerdo a la palabra de Dios, que sea el Señor quien guíe su paso, que sea Dios en el que usted confía de todo su corazón. Eso será importante. Lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. No caerá su casa aunque vengan tempestades, vientos y ríos, aunque vengan problemas, situaciones difíciles, complicadas y todo tipo de adversidad. No caerá su casa porque está fundada sobre la roca. Lo dice el mismo Señor Jesucristo, y nosotros creemos que eso es absolutamente cierto. Amén. Así que, hermanos, dependiendo de Dios será algo, o depender de Dios será algo formidable e imprescindible para tener una vida con éxito. Y ahí está involucrado usted y toda su familia. Amén. Oremos. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Padre, por bendecirnos de tal manera. Gracias, Señor, porque tu palabra nos trae a nosotros consuelo, nos fortalece. Gracias, Señor, porque tu palabra nos orienta. Gracias, Padre, porque esa palabra nos afirma y nos guía y nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer en todo tiempo. Bendito seas tú, todo nuestro ser alabe tu santo nombre. Gracias te damos, Padre, en el poderoso, maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Soy el pastor Bruno Mateo González y los amo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.